Bueno, saludos, Dios los bendiga. Estamos en esta grabación, estamos en momentos difíciles en Colombia, en el mundo y en nuestra Santa Iglesia Católica, fundada por Cristo, Mateo capítulo 16, versículo 13 y siguientes. Estemos muy atentos a todo lo que está pasando y esta grabación pretende que nosotros nos acerquemos cada vez más al Señor. Ese es un momento muy importante porque en esos momentos el mundo, Colombia y nuestra iglesia pasan por momentos difíciles, muy, muy, muy difíciles. Y esta es una oportunidad para nuestra conversión. Entonces coloquémonos delante del Señor, pidámosle que nos dé su asistencia, su luz y que podamos vivir una experiencia de fe con estas palabras de transformación y que la Virgen María nos acompañe. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hemos hecho diferentes grabaciones durante estas últimas semanas, pero la semana pasada y en estos días, este fin de semana, me obligan a mí a hacer esta grabación por lo delicado de lo que está pasando en nuestra Iglesia Católica. Y quiero aprovechar entonces el texto de hoy, lunes 13 de marzo, tiempo de Cuaresma, en San Lucas capítulo 4, versículo 24. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a mirar entonces lo que está pasando en este momento en la iglesia. Sucede que hace 500 años, eso lo predicamos hoy, 500 años, hubo una tradición donde un señor llamado Martín Lutero, que era sacerdote, pero él claudicó, él eh, no quiso seguir siendo católico y se alejó pues de Roma, de la línea de la Iglesia Católica, casualmente en Alemania. Eso mostró la rebeldía y muchos lo siguieron. Entonces la tradición a la Iglesia comenzó hace 500 años desde afuera. Entonces la Iglesia ha luchado por 500 años con herejías, apostasías y blasfemias, una persecución de hace 500 años, desde afuera. Sucede que la iglesia ha resistido todos estos siglos, pero ahorita estamos en una situación muy, muy delicada. ¿Qué situación? Desde el Concilio Vaticano II fue un concilio pastoral y fue sobre todo pastoral, o sea, el trabajo de iglesia con los grupos y se cambiaron muchas cosas. La liturgia como tal, con el novus sordo, se aplicó distinto. Fue una mala aplicación. Se cambiaron muchas cosas, los vestidos sacerdotales. Muchas personas, sacerdotes y religiosas, se retiraron. Ya no fue la misa tradicional como era siempre, la misa de San Pío V, etcétera. Una cantidad de cambios y la misa de espaldas al pueblo, como decían, pero recordemos que es de frente a Dios, no de espaldas al pueblo. Todo eso da pie a un sentimiento de alejamiento, de falta de adoración,
de celebraciones, de fiesta, pero se ha ido enfriando, se comenzó un enfriamiento en la fe de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, porque ya es algo más celebrativo, más comunitario. Entonces el problema fue que se dio la espalda realmente a lo sagrado, a la adoración. Entonces, 60 años que llevamos más o menos. Pero hoy ya estamos frente a una situación todavía más terrible que se llama el sínodo. El sínodo como tal pretende que todos opinen, que todos digan, que todos piensen que vamos, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar. No sabemos quiénes, ni cuántos, cuál es el porcentaje de los que están opinando de cómo debe ser la iglesia. Entonces, al preguntarle a todo el mundo, religiosos, laicos, sacerdotes, preguntarle a todo el mundo, incluso no católico, es el peligro por el que estamos atravesando. Y para muestra un botón se llama la Conferencia Episcopal Alemana. Hace ya más o menos 2 años ellos vienen insinuando a Roma y al Papa, a nuestra iglesia, de hacer unos cambios, asemejarse a la iglesia luterana, anglicana y otras iglesias, al protestantismo. Y Alemania está en cabeza de todo esto. Casualmente, ¿de dónde viene el protestantismo? De Alemania. Y todo lo que ya sabemos de la situación alemana. Entonces ellos quieren y pretenden influenciar en el mundo, en Roma y en el Papa para que haga cambios. Esta situación es muy delicada porque ellos están supuestamente dentro de la iglesia, pero es una conferencia de obispos que pretenden cambiarlo todo. Y llevamos 2000 años. Entonces, ¿cómo quieren cambiar la doctrina? Y están hablando de avanzar, pues en el sínodo de la sinodalidad se está hablando de la creatividad, de ser inéditos, de avanzar, de de estar construido sobre diferentes bases. Y eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque no se está pretendiendo escuchar al Espíritu Santo, sino al Espíritu del mundo, que se ha comentado ya. ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? Ahí está. ¿Qué nos ofrece el mundo? Simplemente es aliarnos al mundo y no a la palabra de Dios, a la intencionalidad de Jesús. Por eso he querido leer en San Lucas capítulo 4, versículo 24, donde el Señor dice esto. Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué está pasando con los sacramentos? Con la normatividad, con los padres de la iglesia, con la tradición. ¿Qué está pasando? Ya lo están escuchando. Lo de la entrega cuando Jesús dice, déjenlo todo y síganme. Tomen su cruz y síganme. Entonces nosotros seguimos a Jesús. Desde el año 30 al año 65 más o menos, la iglesia llamaba del camino. Del año 60-65 al año 107 se llamaban ya cristianos y del año 107 hasta el día de hoy nos llamamos católicos. ¿Qué está pasando? Que quieren hacer innovaciones, ser creativos, caminar juntos. Eso suena muy complicado porque nosotros no podemos buscar una creatividad sin Dios, porque sería un razonamiento humano, una inteligencia humana, y perderíamos la esencia y los fundamentos de la iglesia, de lo que es el mandato de Jesús. Es Mateo capítulo 28, vayan por el mundo entero, anuncien el Evangelio. Ese es un anuncio de Jesús al mundo para anunciar el reino. Entonces, hace 2000 años los judíos pretendieron
acabar con Jesús porque no lo soportaban. Ellos se ponían, la palabra dice, ellos se ponían furiosos cada que Jesús les decía algo. Se ponen furiosos, se levantan y lo empujan. Este texto nos recuerda lo que exactamente está pasando en este momento. Ya no se está empujando a Jesús como lo hacían los judíos, sino que los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos estaban empujando a Jesús fuera. En Éxodo nos habla de que ustedes son nación santa. Y en Primera de Pedro capítulo 2, San Pedro dice, esta es la nación santa, el pueblo elegido. Entonces, pueblo elegido, nación santa, el pueblo de Israel. Pueblo elegido, nación santa, el pueblo católico. Y lo que pasó hace 2000 años da la impresión de que pasa ahora. Quieren acabar con los sacramentos. Ya no se está respetando el matrimonio como sacramento. No se está respetando el sacramento de la penitencia, donde ya se nos está insinuando que tenemos que perdonar todos los pecados. Entonces, ¿dónde queda el mandato de Jesús? San Juan capítulo 20-21, que lo que ates queda atado y lo que desates queda desatado. Y también lo dice el derecho canónico. Entonces, ahorita hay un relativismo, como decía el Papa Benedicto XVI. Estamos en la época del relativismo, ya todo es relativo. Y toda esta situación se está dando pie a destruir las bases y lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué es lo que están pretendiendo? La intención es despeñar todo lo que es el cuerpo de Cristo, porque Jesús dice, San Juan capítulo 6, el texto del pan de vida, quieren destruir todo lo que Jesús nos enseñó, lo quieren desbarrancar, lo quieren tirar afuera para poder sacar a Jesús, sacar la Eucaristía, sacarlo todo y escuchar al mundo. El tema de las periferias es muy complejo, muy complicado porque nosotros nos tenemos que centrar es en la persona de Jesús, en el mandato de Jesús. En Mateo capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ahorita se pretende que nos unamos con todas las iglesias, con todas las religiones, con un ecumenismo donde la salvación es para todos. La salvación es para los que acepten a Jesucristo. Los demás se salvarán bajo su condición, como decía en las cartas de San Pablo, es bajo los criterios de ellos mismos, pero para nosotros la salvación está en Cristo, por eso Él murió en la cruz. Entonces tenemos que centrar nuestra vida y nuestro ser, nuestra esencia es en el Señor, es escuchar, es el Shema, es el Deuteronomio 6. Amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu hermano, dice Jesús ya, como a ti mismo. Entonces nosotros no podemos cambiar la iglesia. Tenemos que, en este tema sinodal, ser creativos. Pero, ¿qué creatividad? ¿De qué estamos hablando? Que tenemos que ser inclusivos, que tenemos que perdonarlo todo. El problema es que estamos haciéndolo todo por encima de Jesús, del mandato de Jesús, de los sacramentos que dejó Jesús. Si los judíos atacaron a Jesús, ahora se está atacando a los sacramentos, que es lo más central de nosotros. Y ese es el peligro en este momento, que entonces todas las bases que dejó Jesús las quieren destruir. Y nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que continuar con el legado que Jesús nos dejó, con la iglesia que nos dejó Jesús, en memoria y en el trabajo tan gigante de San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Tenemos que continuarlo. Tanto en Sofonías 2, como creo que hemos hecho alguna grabación, al final quedará un pueblo pequeño, pero con mucha fe. Eso también lo decía el Papa Benedicto XVI. Entonces, el tema de los remanentes que hemos grabado es para eso. Si es que pretenden destruir la iglesia, pretenden destruirla desde adentro, nosotros tenemos que trabajar orando, pidiendo y clamando al Señor, haciendo más ayunos, más mortificaciones. Cuando la Virgen María se aparece, donde se aparece la Virgen en las apariciones marianas, aprobadas, y también en las que esperamos que algún día las aprueben,
La Virgen siempre está diciendo penitencia, penitencia, penitencia. ¿Por qué? Porque el mundo está completamente ajeno al mandato de Jesús, a lo que Jesús nos enseñó, nos dejó. Tenemos que volver a las fuentes y las fuentes es la palabra del Señor. Entonces, el peligro de este momento es que quieren que escuchemos a todos yendo a las periferias, cuando en realidad nosotros no podemos ir a donde nosotros no sabemos qué hay. Eso se llama, esas periferias ya las dijo Jesús, pero es no ir a las periferias a escuchar lo que cada cual quiera decir, es ir a las periferias a anunciar, a hablar de Jesucristo, a hacer la misión, no ir a las periferias y a todo el mundo a que nos digan qué tenemos que hacer, acomodarnos a lo que todos digan, como el tema transamazónico, por ejemplo. Entonces hay que ir a evangelizarlos, a hablar del Señor, a anunciar la buena nueva, el reino del Señor. Isaías decía cielos nuevos y tierra nueva. Entonces es un anuncio profético, cueste lo que cueste. Los misioneros cuando llegaron a América Latina daban la vida, al África, a todas partes ellos daban la vida en esas periferias. Entonces ellos se daban y se entregaban. Ellos no iban a todo el mundo y venían aquí a América a preguntar qué opinábamos nosotros de la situación mundial y el cambio climático. Entonces, todo está muy complejo en este momento. Yo para terminar, les digo con todo el corazón, tenemos que orar mucho. Tenemos que pedir mucho Espíritu Santo, porque estamos en un momento de donde el peligro cuál es, que la Conferencia Episcopal Alemana ya marcó una distancia con Roma, que quieren ellos ya imponer su sínodo, con el peligro de que quieren imponerlo a Roma e imponerlo en la iglesia. Y eso es el peligro que estamos en este momento y que tenemos que orar mucho y pedirle al Señor su iluminación. Pero nosotros nos ubicamos y yo me ubico como sacerdote, rechazo todo esto, porque nosotros no podemos echarnos para atrás, no podemos en un momento obviar lo que los papas y lo que la iglesia siempre nos han enseñado y lo que Jesús nos ha enseñado. Eso no lo podemos cambiar. Nuestra vida tiene que ser una verdad y no podemos traicionar lo que se nos ha enseñado a nosotros. Yo les pido a ustedes que nos unamos en oración, en verdad, y que lo entreguemos todo, nuestras vidas, con tal de que defendamos nuestra Santa Iglesia Católica. Que Dios los bendiga, suscríbanse, compartan esto con sus familiares, amigos, con todos los que más puedan y oren por toda esta situación. Los que defendemos la iglesia tenemos que estar muy unidos y no vamos a estar solos porque tenemos al Señor, a la Virgen María y a San Miguel Arcángel. Que Dios los bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.